Seguimos en el viaje por Kyushu y vamos de Fukuoka a Nagasaki. Y en este vídeo vamos a hablar de la iglesia de Oura en Nagasaki. Es la iglesia más antigua que se mantiene en pie en Japón. Y a través de esta iglesia vamos a repasar un poquito de la historia de Japón desde el siglo XVI hasta la actualidad. Hola de nuevo, misioneros, bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la Diócesis de Madrid en España y desde junio del año 2023 soy sacerdote misionero en esta diócesis de Osaka Takamatsu en Japón. Y cada domingo vamos compartiendo las aventuras de lo que vamos viviendo aquí en estas tierras japonesas. Todo lo que el Señor nos va regalando con su gracia en este lugar tan precioso, ¿no? Y como ya os he comentado en vídeos anteriores, ahora en agosto he tenido unos días de vacaciones en la escuela y lo he aprovechado para viajar a la isla de Kyushu, una de las 4 islas grandes del archipiélago de Japón, que está en la zona más sur del archipiélago. Y empecé el viaje en Fukuoka y ya hablamos de algunas cosas de Fukuoka, y de Fukuoka fui a Nagasaki y quería compartir con vosotros también algunas cosas de esta ciudad que ha sido tan importante en la historia de Japón, especialmente por su puerto y a través de su puerto por todo el comercio internacional que ha habido a lo largo de los siglos y que le ha hecho ser la ciudad y el lugar que es a día de hoy. Y hablando del puerto de Nagasaki, podemos hablar de un acontecimiento muy importante que sucedió a finales del siglo XVI. Un navío español llamado San Felipe iba de Filipinas a México, pero en ese viaje de Filipinas a México el barco naufragó, es decir, no pudo continuar su travesía y tuvo que parar en el puerto de Nagasaki para ser arreglado. Esto sucedió en el año 1596, a finales del siglo XVI. En aquella época era Toyotomi Hideyoshi el que gobernaba en Japón y anteriormente ya había publicado un edicto en el que se prohibía el cristianismo y se establecía que los misioneros extranjeros debían de ser expulsados de Japón. A pesar de que años atrás Toyotomi Hideyoshi había promulgado este edicto, todavía seguían en Japón pues manifestando de una manera pública su fe y habiendo muchos misioneros españoles, y de hecho se pensaba que de alguna manera esta ley había caído un poco en el olvido. Sin embargo, los tripulantes de este navío español, entre los que había también sacerdotes españoles, son condenados a muerte por Toyotomi Hideyoshi. Son llevados hasta Kioto. En Kioto son torturados. En un puente importante de la ciudad de Kioto se les corta una oreja. Son paseados por aquí, por Osaka, un poco a modo de ejemplo de lo que le puede suceder a los cristianos si no renuncian a su fe, y finalmente son llevados de vuelta a Nagasaki y en una colina de Nagasaki son crucificados. Son los 26 mártires de Nagasaki. A la cabeza de estos mártires está San Pablo Miki, un jesuita japonés, y entre ellos había también, como digo, franciscanos españoles y mexicanos también. Y esto nos muestra también que la evangelización que comienza San Francisco Javier en el año 1549, de una manera muy especial arraiga en esta zona de Kyushu. Es donde más personas reciben el bautismo, ¿no? Donde más personas abrazan la fe católica. Y de hecho a día de hoy también es donde el cristianismo más ha arraigado y ha permanecido de todo Japón.
Es verdad que a día de hoy Tokio es donde más cristianos hay, pero también es porque es donde más personas hay de todo el país y es una ciudad enorme y gigantesca. Pero más allá de Tokio, Kyushu es el lugar donde sigue habiendo más cristianos de todo Japón. Y también para situar más concretamente en la línea del tiempo la persecución a los cristianos en Japón, os comentaba antes este edicto de Toyotomi Hideyoshi que fue promulgado concretamente en el año 1587. Así que ya veis que desde el 1587 hasta el 1596, prácticamente 10 años, pues sigue practicándose la fe cristiana en Japón y como decía, se pensaba que aquello había caído en el olvido, pero con esta decisión de Toyotomi Hideyoshi se da un giro a esta manera de aplicar aquel edicto y comienza una persecución más férrea al cristianismo en Japón. Y esto se continuará por el sucesor de Toyotomi Hideyoshi, que es Tokugawa Ieyasu. Y Tokugawa Ieyasu en el año 1614 promulga también un edicto donde se prohíbe el cristianismo y donde se establece que todos los misioneros extranjeros deben ser expulsados de Japón y que los cristianos japoneses deben renunciar a su fe. Y comienza de nuevo y de una manera bastante fuerte la persecución a los cristianos y el martirio de tantos cristianos que duró más de 2 siglos, hasta el año 1873. Y esta persecución durará hasta el año 1873. Así que, como decíamos, más de 2 siglos de persecución en Japón a los cristianos. Esta persecución a los cristianos en Japón busca de una manera muy especial no tanto el martirio, sino la apostasía, es decir, la renuncia a la fe. Y de una manera especial que esa renuncia a la fe se haga de una manera pública delante de los demás para que sirva de ejemplo y que otros sigan también ese camino. Y de una manera muy especial se busca que aquellos que renuncien a su fe sean personas ejemplares para la comunidad cristiana. Y en este caso se busca que los que apostaten sean los sacerdotes, que son un ejemplo para la comunidad cristiana. Y por eso una de las maneras que tenían para descubrir a los cristianos era ir a los pueblos y colocar en el suelo una imagen religiosa de Jesús en la cruz o de la Virgen María con el niño y poner a todos los habitantes del pueblo en una fila y que fueran pisando la imagen uno a uno. Y el que no pisaba la imagen pues era puesto a un lado y luego pues torturado, obligado a apostatar y si no lo hacía finalmente condenado a la pena de muerte. De esta manera poco a poco empezó a dejar de haber sacerdotes en las comunidades cristianas en Japón, pero los sacerdotes antes de ser martirizados o antes de ser expulsados fuera de Japón enseñaron a los cristianos la manera de perseverar en la fe aun cuando no estuvieran los sacerdotes. Esta es una de las peculiaridades de la persecución cristiana en Japón que siempre que lo he leído y lo he investigado me ha emocionado profundamente el corazón, ¿no? Los misioneros extranjeros les enseñan los 2 sacramentos que pueden presidir aquellos que no son sacerdotes, que son básicamente el bautismo y el matrimonio. Así que les enseñan a bautizar a los niños al nacer y a casar a las parejas, ¿no? De manera que durante 2 siglos y pico pues estuvieron ellos mismos bautizando y casando a las personas en las comunidades cristianas que vivían de una manera oculta su fe. Y esta persecución a los cristianos viene también unida a otro decreto que se promulga
también en el siglo XVII, en la década de los años 30, por el sucesor de Tokugawa Ieyasu, que es Tokugawa Iemitsu. Este decreto se conoce con el nombre de Sakoku. El decreto del Sakoku, esta ley, establece la prohibición de la entrada de extranjeros en Japón. Solamente se permitía a los chinos y a los holandeses el comercio con Japón a través de un puerto concreto de Nagasaki. Y también establecía la prohibición de salir de Japón. Y si alguien japonés salía de Japón y volvía a Japón, pues tenía pena de muerte. Y así estuvo Japón cerrada al mundo exterior durante dos siglos y pico también. Y este tiempo del Sakoku duró 2 siglos y medio, hasta que en el siglo XIX empiezan las presiones extranjeras hacia Japón para abrir sus fronteras al comercio internacional. Y el punto de inflexión, ¿no?, en este cambio lo marca la llegada de unos barcos de guerra estadounidenses conocidos como los barcos negros, capitaneados por el almirante Matthew Perry, que no hay que confundir con el actor Matthew Perry actual. Este era un marino de guerra estadounidense del siglo XIX. Y este almirante trae consigo la petición de que Japón abra sus puertos al comercio internacional. En aquel momento Estados Unidos trataba también de expandirse por el Pacífico y Japón era un lugar estratégico muy importante en esa estrategia, ¿no?, de ir expandiéndose por el Océano Pacífico. Y fruto de esto es el conocido Tratado de Kanagawa. A través de este tratado, Japón comienza a abrir sus fronteras al exterior. Establece 2 puertos para el comercio con Estados Unidos, comienza un consulado de los Estados Unidos en Japón y poco a poco Japón irá también entrando en un proceso de cambio también personal y de renovación. Es lo que se conoce como la restauración Meiji. Todo esto lleva también a que el clan Tokugawa finalmente caiga, ¿no?, y empiece este periodo de restauración conocido, como decía, con el nombre de la restauración Meiji. Y al abrir las fronteras al comercio internacional y empezar a llegar extranjeros a Japón, pues entre esos extranjeros llegan también misioneros, sacerdotes. Los misioneros que vienen al abrirse las fronteras en Japón son misioneros que proceden del Instituto de las Misiones Extranjeras de París, un instituto misionero que ha enviado sacerdotes al mundo entero, pero de manera especial a la zona de Asia. Así que empiezan a llegar sacerdotes misioneros franceses. Y uno de esos primeros misioneros franceses que llegan a Japón es el padre Petit Jean, que llega a Nagasaki. Llega a Nagasaki en el año 1863. Y al año siguiente, en el 1864, junto con otro sacerdote francés, construye la parroquia de Oura, donde he podido estar en este tiempo que he pasado en Nagasaki. Y junto a la iglesia de Oura construye un seminario, una casa seminario, para albergar las vocaciones nativas de japoneses que sentían la llamada a la vocación sacerdotal. Y esto vendrá después, porque el padre Petit Jean había entrado en Japón como misionero extranjero para atender a los extranjeros, porque en aquella época, en el año 1863, todavía seguía prohibido el cristianismo en Japón. Pero un día, cuando el padre Petit Jean estaba en la parroquia rezando, entraron un grupo de mujeres japonesas y le dijeron al padre que querían hablar con él. Y le hicieron 3 preguntas.
Estas preguntas también se las habían enseñado los misioneros extranjeros antes de ser martirizados o expulsados del país. Igual que les habían enseñado a bautizar y a casar, también les habían dicho que en algún momento volverían sacerdotes, pero que tendrían que hacerles 3 preguntas para saber si eran realmente sacerdotes católicos. Recordad que cuando se comienza la persecución religiosa en Japón es el siglo XVI-XVII. Es el siglo también del cisma protestante, cuando nace las comunidades eclesiales luteranas, calvinistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues los misioneros católicos les habían preparado también para saber si esos sacerdotes que venían eran realmente sacerdotes católicos. Así que le hicieron al padre Petitjean 3 preguntas. La primera pregunta era: ¿dónde está la imagen de la Virgen María? La primera pregunta se refería a la Virgen María. Y el padre Petitjean les llevó a la imagen de la Virgen María que había en la iglesia, que todavía sigue allí, que pude estar delante de ella y que pude rezar allí delante de ella. La segunda de las preguntas era si estaba casado, porque el celibato era un signo del sacerdocio católico en aquella época de rito latino. Y el padre Petitjean les dijo que él no estaba casado, que era célibe. Y la tercera de las preguntas era si obedecía al Papa, y el padre Petitjean pues también le dijo que sí, que obedecía al Papa, y les habló del Papa. Y con estas preguntas, aquellos cristianos ocultos japoneses pudieron darse cuenta de que el padre Petitjean era un sacerdote católico, y de esa manera pudieron de nuevo acercarse a un sacerdote y recibir los sacramentos. Pero, como decía antes, la prohibición del cristianismo todavía seguía vigente en Japón, así que recomenzó de nuevo el martirio y la persecución a los cristianos. Sin embargo, la presión internacional que se ejercía sobre Japón y esa renovación que iba llevándose a cabo en Japón por la restauración Meiji llevó finalmente en el año 1873 a levantar la prohibición del cristianismo y a permitir que en Japón los japoneses y los extranjeros pudieran profesar la fe cristiana. Bueno, como veis, es una historia apasionante, llena de un montón de acontecimientos importantes, de detalles asombrosos, ¿no? Y esto hace que en muchos vídeos volvamos de nuevo sobre esta historia para comentar más y más cosas, ¿no?, que voy descubriendo y que pienso también que pueden ser de ayuda para vosotros también en vuestra vida cristiana. Así que, bueno, pues esto quería compartir hoy con vosotros de mi viaje a Nagasaki, para que la historia de los cristianos perseguidos pueda también ayudaros a vosotros. Un abrazo, misioneros, y hasta la semana que viene.